Gloria a Dios, Él vive. Él está vivo. Y suyo es el reino y el gobierno y el poder y la gloria. Amén. Aleluya. Los niños ya también pueden ir con sus maestros. Y nosotros nos vamos a quedar con la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 16 al 20. Y yo he titulado esta predicación "Se van las dudas". Se van las dudas. Se van las dudas. Y es que a veces vienen dudas, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿y si este sueño mío es solo un sueño? Bueno, y la respuesta fue inmediata, pues bendito sueño, si eso es lo que tú deseas, que la gente se salve, ¿no? Pero vienen dudas de que puedan ser las cosas de Dios. Pero aunque fuera de uno, pues qué bueno soñar estas cosas, ¿no? Ver que la gente se meten en las cosas de Dios. Pues tampoco es tan malo, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no va a ser de Dios? ¿Por qué? Porque hay dudas. Existen las dudas. Y yo en esta mañana quiero que las dudas se vayan. Y vamos a leer ahí, en Mateo 28, versículo 16, dice así la palabra del Señor, que entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. No era la primera vez que Jesús resucitado se aparecía a los discípulos. No era la primera vez. Se les había aparecido más veces. En algunas circunstancias mostrándoles realmente lo que Él era, porque delante de ellos comió. Y algunos de ellos pudieron meter sus manos y sus dedos en las heridas. Bueno, aún así, hay momentos, sobre todo momentos de decisión por Cristo, donde nos asaltan las dudas. Y ellos, que habían vivido todas esas experiencias, no ya con el Jesús hecho carne, sino con el Jesús resucitado, dudaron. Y Jesús en esta ocasión, como en una ocasión se transfiguró delante de ellos y pudieron ver la gloria, como en otra ocasión donde Juan el Bautista dudó y se dedicó Jesús a hacer milagros en ese mismo momento, en esta ocasión no hace ni una cosa ni la otra. En esta ocasión, para quitar las dudas, les enseña. Y es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se transfiguró, no hizo milagros, les dejó palabra de Dios en el corazón, palabra de Dios que fortalecería la fe de ellos, palabra de Dios que los iba a levantar, palabra de Dios que los iba a edificar, porque sin lugar a dudas estaban ahí peleando, estaban batallando, como tú y yo podemos batallar cuando llegan los momentos claves en nuestras vidas de fe. Dudaban sobre la realidad de la resurrección. Algunos en algún momento dijeron, ¿será un fantasma? Y como tú puedes también pensar, o como yo te acabo de compartir, ¿será esto mío?
A veces esto va a ser una ilusión, que yo tengo ganas de tal cosa o de tal otra con el Señor, ¿no? Bueno, dudaban de que su presencia como persona fuera real y estuviera viva entre ellos. Y aún dudaban de que pudiera venir ese extraordinario poder aun cuando Él se fuera. Jesús les dio su palabra. Jesús les dio su palabra. ¿Saben, hermanos, que Jesús mismo enseña en una ocasión de que algunos no creerían ni aunque los muertos se levantaran? Así que, ¿por qué le enseñó su palabra? Porque aun muchas veces ni viendo milagros, lo único que tiene de verdad poder para hacernos creer es la palabra de Dios. Y les enseñó, y yo quiero enseñaros lo que Él enseñó. Les dio su palabra para que vinieran fe, pero no solo para que vinieran fe por la palabra, sino para que ellos, experimentando el cumplimiento de su palabra, siendo instrumentos de esas nuevas conversiones que vendrían, de esos nuevos milagros que vendrían, de esos nuevos discípulos que serían enviados, siendo instrumentos de esa llenura del Espíritu Santo que ellos iban a ver, al ser instrumentos, al experimentar el cumplimiento de la palabra, quedaran verdaderamente no solo con fe, sino cimentados, edificados y establecidos en su palabra. Y es que la palabra tiene esa doble función. La palabra viene a ti y te trae fe, pero cuando tú empiezas a vivir lo que la palabra te ha dicho, esa fe se convierte en mucho más sólida, es edificable y te establece en lo que la palabra te dijo. Y por eso el Señor, ante tales dudas, les enseñó. Yo creo que en esta mañana, por esta palabra, tú vas a ser edificado. Y dudas se van a ir de tu vida. Y va a venir solidez a tu fe, a tu servicio y a tu testimonio de Cristo. Yo lo creo. Ocurrió con los discípulos, ocurrirá también con nosotros. También discípulos, también creyentes. Amén. Fue Dios, y aquí empieza la enseñanza que quitó aquellas dudas, lo que Jesús les enseñó. Fue Dios quien dio toda la autoridad a Jesús. Al Jesús que tú estás llamado a predicar, al Jesús que tú estás llamado a seguir y servir, que en cierto momento te puede crear dudas, pues a ese Jesús, quien le dio toda la autoridad, fue el mismísimo Dios. Y no podía ser otro. Tenía que ser Dios. Era necesario que lo hiciera Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y dueño de todo. Porque Dios es el todopoderoso y la verdad. Porque Dios es santo y justo. Y porque Dios no cambia. Tenía que ser Dios, este Dios. Este Dios que es así. Tenía que ser el que otorgara esa autoridad a Jesús, porque de esa manera la autoridad recibida por Jesús ya no podría ser quitada de él jamás y bajo ningún concepto. Esa autoridad que tú ves sobre Jesús en los evangelios antes de morir, que ves sobre Jesús en los evangelios después de resucitar, que ves sobre la iglesia en el nombre de Jesús, esa misma autoridad es la que está también sobre ti. Porque al otorgársela a Dios, ahora veremos por qué se la otorgó, ya nadie se la puede quitar a Jesús. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Nadie. Bajo ningún concepto, nadie puede impugnar, desestimar, anular y cambiar lo que ha hecho Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha hecho conforme a la verdad y la justicia santas y eternas. Esto no fue hecho gratuitamente. Jesús no recibió la autoridad porque era sencillamente el Hijo, como hoy pueden hacer padres sobre hijos, como hoy pueden hacer gobernantes sobre amistades, lo que se llama el nepotismo. Tú, aquí te pongo y tú eres el que manda. No, así no fue. No lo podemos olvidar que quien le dio esa autoridad fue Dios. ¿Pero qué Dios? El que te he dicho. El que es dueño de todo, por derecho de creación.
el que es inalienable. Te lo digo en lenguaje popular, Él no se casa con nadie. Ese Dios, el que es santo, el que es justo, el que no cambia, lo que pensaba ayer lo piensa hoy, lo va a pensar mañana. Ese es el que le dio autoridad a Jesús. Por lo tanto, nadie puede cambiar eso. ¿Y en base a qué? Dios justo dio esa autoridad a Jesús. En base a los méritos y a la victoria de Jesús. Hermano, Jesús fue valorado. ¿Por qué nadie? Hablando dentro de la normalidad de una sociedad, una justicia, un gobierno normal, ¿por qué nadie puede quitar a un hombre un empleo si lo ha ganado por oposición? ¿Por qué nadie se lo puede quitar? ¿No sabrían responderme a eso? ¿Por qué ningún gobierno puede quitar? Estoy hablando de un gobierno normal, justo. Nadie puede quitar un puesto de trabajo ganado por oposición. ¿Por qué nadie se lo pueden quitar? Porque está en su derecho. Porque lo ha ganado. Porque te valoraron. Te examinaron. Y aprobaste. Es que Jesús fue valorado. Jesús fue examinado. Y fueron precisamente sus méritos y la victoria la que hicieron posible el reconocimiento, el otorgamiento de la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Así que esto no fue gratuito. Esto no fue porque a alguien le plació y dijo, pues a este mismo, que me cae bien. Jesús fue valorado y, hablando humanamente, aprobó. Fueron sus méritos, la vida que Él vivió. Fueron sus logros, lo que Él hizo. Fue su victoria la que le hicieron reconocer y recibir la autoridad. Todo esto estaba empezando a quitar dudas en aquellos discípulos cuando recibió aquella palabra de que estoy vivo y yo me voy, pero viene el Espíritu Santo y ustedes tenéis que ir. Y los asaltó las dudas, pero dijo, pero tranquilo, porque es Dios quien ha hecho esto. Es porque yo lo he ganado. A mí un día, estando predicando a un musulmán, me dice, ¿con qué derecho vienes a cambiarme de religión? Y yo le digo, vengo con el derecho de aquel que te creó y tiene derecho sobre ti. Ellos entienden muy bien el derecho que un padre tiene sobre un hijo. Aquí ya las cosas se están poniendo complicadas, porque el hijo te denuncia, pero rápido y veloz. Pero allí todavía no. Allí un padre manda. Y yo le dije, vengo a que cambies con el derecho de aquel que te creó, el que te hizo. ¡Wow! Si no, ¿con qué derecho vamos a ir? Por eso esta palabra quita dudas. ¿Con qué derecho? Con el de tu padre, el que te hizo, el que te dio la vida. Se acabó los argumentos. A ver, no lo quieres escoger, no lo cojas. Tú le darás cuentas a quien te hizo. Pero derecho hay. Y con este derecho es el que vengo. No con el derecho de cristianismo, de primer mundo, de dinero. No. Esos no son derechos legítimos. Por eso te he dicho que esta palabra va a quitarte dudas. Para tu fe, para tu servicio y para tu testimonio. Fueron los méritos, fue la victoria. No fue encontrado otro como Jesús, ni en conducta, ni en hechos. Ni en conducta, ni en hechos. Y eso lo saben bien en todas las religiones. Todos sus líderes tienen un pero. Todos tienen un pero. Pero Jesús no se le encontró ni una tacha, ni una tara. No los tiene. Por lo tanto, el que recibiera toda la autoridad no fue una injusticia y para nada fue favoritismo. Para nada fue lo que se denomina, con una palabra técnica, nepotismo. Hermano, Jesús decidió hacerse hombre y vivió siendo parte de una familia y de una comunidad y trabajó.
Hay líderes religiosos que de esto, nada. Bueno, hay líderes políticos que de trabajar en su vida han tenido un contrato y un jefe. Y hoy quieren gobernar. De locos. Pero Jesús, no nos podemos olvidar que Él decide hacerse ser humano. Y vivió siendo parte de una familia y de una comunidad. Y trabajó. Y Jesús tuvo que aprender y luego enseñó y delegó. Hoy muchos gobiernan y no saben enseñar. Es más, les preguntas y se enfadan. Pero si estás ahí para enseñarme, ¿por qué te enfadas? ¿Es que estoy descubriendo algo que no te gusta que se descubra? Jesús primero aprendió y luego enseñó y delegó para que otros siguieran haciendo el trabajo. Jesús fue tentado en todo y padeció todo conforme al ser humano, pero no pecó. Te estoy hablando de cuáles fueron sus méritos. Jesús dependió de su comunión con el Padre Celestial y de la unción del Espíritu Santo. Muchos dicen, Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. Sí, era verdadero Dios, pero se despojó de esa divinidad para no usarla y dependió de su comunión con el Padre y de la unción del Espíritu Santo. Es que muchos dicen, claro, pero yo no puedo hacerlo porque yo no soy como Jesús. No, tú puedes ser como Jesús. Porque Jesús dependió de todo lo que tú puedes depender también hoy. Él dependió de su comunión y de la unción del Espíritu Santo. Jesús usó herramientas de justicia como fueron el amor y la verdad. Esas fueron sus herramientas. El amor y la verdad. Definitivamente Jesús venció a todos los poderes que gobiernan este mundo y lo hizo con su muerte y no matando. ¿Cuántos están entendiendo lo que es autoridad legítima hoy? Él no venció matando, como muchos quieren vencer ayer, hoy y probablemente mañana, y no nos van a faltar quien quiera vencer matando. Él venció muriendo, dando su vida. Estos son sus méritos. Se humilló hasta lo sumo y por lo tanto fue levantado hasta lo sumo. Por esto no hay duda de que en sus palabras encontramos la verdad. Toda la autoridad es suya, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso tú y yo podemos decirle a las dudas, fuera. Jesús fue valorado, reconocido, otorgado en su autoridad y también vindicado. Se le fue reconocida esa autoridad. Lo vemos vindicado porque fue llevado a los cielos. Si Jesús, su autoridad, no hubiera sido legítima, no hubiera sido transportado a los cielos. Y para colmo tenemos a Esteban viendo a Jesús. Cuando va a morir Esteban, viendo a Jesús, ¿dónde? En el trono. Así que su autoridad fue vindicada no solo porque fue elevado a los cielos, no solo porque fue visto a los cielos, su autoridad está siendo vindicada hasta el día de hoy. ¿Por quién? Por ti y por mí. Cuando ejercemos algo en su nombre, viene autoridad en ese hecho. Y si viene autoridad, entonces mi palabra no es palabrería. Mi palabra es la verdad de aquel que me la dio. Y por lo tanto, hay poder cuando yo comparto esa verdad. Así que hasta hoy sigue siendo vindicada, demostrada, defendida su autoridad. Hermanos, el poder de Jesús es absoluto y es inmutable. Se lo dio Dios por méritos propios y por victoria. Y eso no puede ser cambiado. Esa autoridad, que es así, está por encima de cualquier otro poder. Todo esto está contenido en esa enseñanza de Mateo 28 que hemos leído. Realmente voy versículo tras versículo enseñándote. Lo que pasa es que no te lo estoy leyendo, te lo leí al principio.
Su autoridad está por encima de cualquier otro poder. Su obra será hecha y ningún poder la podrá detener ni arruinar. Hermanos, por eso Pablo llegó a decir, dejen de luchar contra Dios. Ríndanse ya. Aquellos sabios le dijeron también a aquellos religiosos, dejen de pelear con estos discípulos, porque si esto es de Dios no lo vais a poder evitar. El asunto es que hoy hasta la misma iglesia pelea contra la iglesia. Claro, el mensaje entonces es claro, dejen ya de pelear contra Dios. ¿No se dan cuenta de que Él va a hacer su obra y ningún poder la va a detener ni la va a poder arruinar? Si Él mismo dice, voy a edificar a mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Su autoridad es completa, hermanos. Ni el hombre, ni el diablo, ni la muerte van a poder detener a Jesús. Se van a cumplir sus designios y se van a cumplir sus tiempos. Por eso, para mí, es más preocupante y significativo atender a la señal del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a alguien que estar todo el día viendo el telediario a ver qué última virus es el que está azotando la humanidad o qué última crisis económica es la que está azotando la humanidad. No, no quiero atender esas señales. ¿Por qué? Porque su obra va a ser hecha. Él va a edificar a la iglesia. Él ha designado un tiempo y cuando ese tiempo se cumpla, Él va a venir. Haya las guerras que haya la crisis que haya la pandemia que haya. Lo importante de todo esto es que llevemos el Evangelio. Y para eso se tienen que ir las dudas de nuestras vidas. Y Él las quita dándonos su palabra. De que es Dios quien lo hizo. De que su autoridad es legal, legítima. Fue por sus méritos y por su victoria. Y su autoridad es completa. ¿Qué significa autoridad? La autoridad que recibió Jesús es que Jesús recibió el encargo, la oficialidad y el plan. Mira, hermano, esto no está para inventarlo tú ni para inventarlo yo. Lo que tú y yo tenemos que hacer ya está decidido cómo tiene que hacerse. Cuando dice Jesús que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué está diciendo? Porque ¿qué es autoridad? ¿Ponerse aquí en el púlpito, gritar y mandar a los demás? No, mi hermano. Esa es una parte del oficio de pastor que hay que desarrollar. Y si no, no mandes, que verás la iglesia donde termina. Cada uno haciendo lo que quiere. Porque todo el mundo tenemos buenas ideas, ¿que sí? Todo el mundo tenemos buenas ideas. Pero no es cuestión de buenas ideas, es cuestión de lo que Dios dice. Pero no, eso no es autoridad. Cuando Jesús dice, se me ha dado toda autoridad, Jesús dice, se me ha dado un encargo. Es oficial este encargo y tiene un plan. Hay encargos que no son oficiales, son bajo cuerda. Eso no es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús tú la puedes escribir en el cielo y que la lea todo el mundo porque no hay nada que esconder. Cuando Jesús dice que ha recibido toda autoridad, está diciendo que ha recibido justicia y fuerza para hacerlo. Imagínate un gobierno sin fuerzas de seguridad, policía y sin justicia. ¿Cómo podría sostenerse ese país? Miren, hermanos, yo no me dedico a juzgar cómo funciona la justicia de este país. Yo lo que le doy gracias a Dios de que en este país hay justicia. Si no hubiera justicia, imagínate. Te roban habiendo justicia. Se siguen saltando los semáforos rojos, aun cuando ya te quitan 6 puntos. Imagínate si no hubiera justicia. No, Jesús cuando dice he recibido autoridad, está diciendo he recibido justicia y fuerza para llevar a cabo la autoridad. Imagínate que no existiera la fuerza pública en los países, que no existiera la policía. Imagínate que Jesús no tuviera fuerza para hacer lo que tiene que hacer. No, a veces hace falta la fuerza. Cuando Jesús está diciendo, he recibido autoridad, está diciendo, he recibido justicia y fuerza. Claro, la fuerza de Jesús es justa. La nuestra no. La suya sí. Cuando Jesús dice que ha recibido autoridad, está diciendo que ha recibido la sabiduría y las habilidades. Claro, todo esto que ha recibido Él es para dártelo ¿a quién? A ti. Por eso, ve tomando nota de todo lo que es autoridad, para decir, todo esto está sobre mí. Por eso se van las dudas. ¿Qué recibió Jesús? Sabiduría y habilidades. ¿Qué vas a recibir tú? Sabiduría y habilidades para hacer las cosas. Pues ya se fueron las dudas. No, pastor, yo es que no sé.
Busca a Jesús. No, pastor, yo es que no puedo. Busca a Jesús. Pastor, yo es que tengo una oposición. Busca a Jesús que te haga justicia. Lo recibió Él, lo recibes tú. Cuando Jesús dice que recibió autoridad, está diciendo, he recibido todas las riquezas. A mí me encanta ese versículo que le dice a los fariseos, a todo el Sanedrín, vais a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mira, aquello ya les llevó a crujir los dientes. Porque ellos sabían que estar sentado a la diestra del poder de Dios era gestionar todo el poder y toda la riqueza de Dios. Es como si alguien dijera, yo soy el mano derecha de. Jesús está diciendo, he recibido todas las riquezas. ¿Qué te hace falta, iglesia? Jesús dice, yo lo he recibido para poder hacer la misión. Jesús dice, yo he recibido autoridad y te está diciendo, yo he recibido la vida y el tiempo de la vida. ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? Ese ya es otro problema. El que tú no te atrevas a decir, mi vida es de Jesús. Ya ahí yo no puedo entrar. Bueno, sí, te puedo volver a predicar las 4 leyes espirituales. ¿De quién es tu vida? Si es de Jesús y tú le has dicho que sí que vas a cumplir su propósito, tu vida no acaba hasta que tú cumplas el propósito. Nadie puede arrebatar la vida hasta Jesús no ha dicho hasta aquí. De Él es el tiempo. De Él es el tiempo y la vida. Eso significa, así que cuando Jesús recibe esta autoridad y ahora se la da a la iglesia, te está diciendo, te estoy dando vida y un tiempo. Y si me dices que sí, vas a cumplir con esto en esta vida y en este tiempo. Y nada ni nadie te puede llevar por delante. Absolutamente nada ni nadie. Otra cosa es que tú le digas, mira Jesús, yo paso de este tema. Y dice Jesús, muy bien, yo te sigo amando, cuando te mueras te vas a ir al cielo, pero yo ya no tengo control. Porque tú me estás diciendo que me quite de en medio, yo me quito de en medio y te afectará lo que le afecta a cualquier ser humano en la tierra. Excepto que cuando te mueras te vienes al cielo conmigo, si mantienes tu fe. Pero si tú te le estás diciendo, yo soy tuyo, y se han ido las dudas, y yo te voy a servir, hay una vida y un tiempo para ti. Su autoridad es completa. Aquellos discípulos se estaban levantando, se estaban yendo las dudas como se están yendo de ti. Por eso tú puedes servirle al Señor. Si no, ¿quién podría servir a Jesús? No podríamos nadie. Nadie. Si cualquier justicia estuviera sobre la suya, si cualquiera fuera más fuerte que Él, si lo suyo hubiera que hablarlo en secreto porque ha sido todo tratado bajo cuerda, ¿quién podría servirle? Nadie, pero las cosas no han sido hechas así. Han sido hechas como yo te he compartido. Ahora, ¿qué ocurre? Que la iglesia tiene que obedecerle. Es por eso que la iglesia puede continuar la obra que él comenzó, porque la autoridad es suya. Pero no solo puede continuar, la iglesia debe de continuar la obra que Jesús comenzó. No hay excusa. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Antes enseñó, y el que yo voy a enviar es como yo. Cuando Jesús te está diciendo, recibiréis poder, te está diciendo, todo lo que yo he recibido lo vas a recibir tú. Por lo tanto, la iglesia no es que puede hacer la obra, la iglesia debe de hacer la obra. No hay excusa. No hay excusa para dejar de permanecer firmes en nuestra identidad. Soy hijo de Dios, soy seguidor de Jesucristo y voy a servirle. No hay excusa. Esa es mi identidad. Y no hay excusa para no hacer más discípulos. Voy a seguir compartiendo de Jesús. ¿Por qué? Porque la misma autoridad que estuvo y está sobre él, está sobre mí. No tengo excusa. No tengo excusa para dejar de ser quien soy y para dejar de hacer lo que hago. Estamos llamados a permanecer firmes en identidad y en propósito. ¿Qué te falta para esto? Pues escarba un poquito en lo que yo te acabo de enseñar.
verá todo lo que la autoridad trae sobre ti. ¿Qué necesitas? ¿Justicia? Te lo he enseñado. ¿Qué necesitas? ¿Fuerzas para permanecer en quien eres y hacer lo que haces? Te lo he enseñado. Está ahí en la autoridad. ¿Qué necesitas? ¿Habilidades? Está ahí. ¿Qué necesitas? ¿Sabiduría para tomar decisiones acertadas? Está ahí, mi hermano. Por eso Jesús dijo, no salgáis de Jerusalén, no vayáis a hacer la obra. Esperad hasta que recibáis a mí mismo, al Espíritu de Dios, que os va a investir de dunamis, de poder, con la misma autoridad con la que yo fui enviado, vosotros sois enviados. Hermano, la promesa se va a cumplir. Si fuimos enviados a hacer discípulos es porque podemos hacerlo. Y los discípulos serán hechos. Por cierto, el sábado 5 de julio tenemos bautismos. ¿Por qué? Porque se pueden hacer discípulos y se están haciendo. Porque la promesa se cumple. La predicación del Evangelio es la señal. La predicación del Evangelio de todo el mundo es la señal y la condición para que llegue el fin. Y tú y yo estamos siendo enviados a predicar el Evangelio. Y estamos siendo enviados con la misma autoridad, con el mismo poder con el que fue enviado Jesús. Tenemos que obedecerle y decir, no es que tenga que hacerlo, es que debo de hacerlo, es mi deber. La iglesia tiene que ir, es la condición. Jesús fue y nosotros también vamos. Jesús trabajó y nosotros también trabajamos. Jesús fue enviado y de la misma manera nosotros también somos enviados. Y Jesús no nos ha dejado solos. Dice ahí, cuando termina sus palabras, para ya rematar cualquier duda que podían tener, ¿por qué les dijo eso? ¿No se acuerdan que cuando les dijo, yo me voy, qué les pasó a los discípulos? ¿Cómo se quedaron? ¿Tristes? Jesús termina esta enseñanza que quita dudas, diciéndole, muchachos, y recordad, yo estoy con vosotros. El Señor está contigo. Pero es más todavía. Es que el cielo entero está involucrado en esto. Cuando Jesús da ahí la fórmula del bautismo, dice que sepáis que quien está metido en este ajo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es el cielo entero, hermano. Es el cielo entero el que está contigo. Es el cielo entero quien está contigo, iglesia. Y cada vez que hace su obra, está contigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se van las dudas. ¿Quién está contigo cuando das el discipulado? El cielo entero. ¿Quién está contigo cuando estás en la calle predicando el Evangelio? El cielo entero. ¿Quién está contigo cuando estás dando una clase de escuela dominical? El cielo entero ahí metido en ese cuadradito. ¿Quién está contigo? El cielo entero, iglesia. El cielo entero. Ahora te toca ir. Te toca ser obediente. Y te toca decirle a tus dudas, no más. No más. Porque en lo que yo estoy es totalmente legítimo. Es totalmente poderoso. Estas palabras son suficientes para desarraigar y deshacer toda duda en ti. Y es necesario que se vayan las dudas. Porque si no, las dudas pueden llamar al miedo y a la desesperanza. Y estos tres van a formar un equipo que van a destrozarte. A las dudas hay que echarlas fuera. Porque la duda llama al miedo y el miedo llama a la desesperanza. Y ahí se acabó. Ya no das un paso adelante. Las dudas se van hoy por la palabra del Señor Jesús. ¿Ven? Y tú puedes
seguir siendo quien eres, hijo, hija de Dios, y seguir haciendo lo que haces. Hacedor, hacedora de discípulos. Amén. Hoy por la palabra se van las dudas. Hoy por la palabra se van tus dudas. En el nombre de Jesucristo. Tú puedes seguir siendo quien eres. No renuncies a tu identidad. Y tú puedes seguir haciendo lo que haces. Hacer discípulos de Jesucristo. La palabra del Señor hoy quita las dudas. El poder de Jesús es absoluto e inmutable. Se lo dio Dios. Se lo dio en base a su mérito, a su victoria. Y la autoridad que Él recibió es completa. Está ahora sobre ti y por lo tanto tú puedes ir. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Esta palabra se lleva las dudas.